El domingo pasado comenzamos este capítulo. Me gustaría hoy leer, no vamos a leer todo, por eso un poco a propósito le pedí al hermano Nico que nos leyera del 1 al 20. Hoy vamos a leer simplemente desde el versículo 15, que es donde dejamos, versículo 15 hasta la parte del versículo 20. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Así que, si lo tiene ahí, y me acompaña en la lectura. Dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esto: encerró a Juan en la cárcel. Bueno, el tema del mensaje de Juan, como vimos el domingo pasado, es el arrepentimiento. Ese es el punto principal. Es un tema realmente confuso, ¿no? El tema del arrepentimiento, porque realmente no podemos discernir concretamente cuándo es el arrepentimiento, cuándo es verdadero, de cuándo es falso. Es muy difícil determinar eso. Si uno es honesto, es tan esquivo, porque es un tema del corazón. El arrepentimiento no es un tema, y Juan el Bautista se los aclara, ¿no? No es un tema de cuestiones externas, es un tema del corazón. Y es tan difícil, es tan escurridizo, que por eso se confunde, ¿no? Y a veces, incluso como creyentes, a veces nos frustramos porque cuando pecamos nos damos cuenta, lo dijimos el domingo pasado, nos damos cuenta de que quizás volvemos a pecar en lo mismo, y ahí nos damos cuenta que no nos hemos arrepentido. No ha habido un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es volverse a Dios 180 grados y cambiar realmente. Alguien que vuelve a Dios y cambia en función de Dios, posiblemente lucha con otros pecados. Eso hasta que seamos glorificados, hermano, vamos a luchar con otros pecados, pero si volvemos a pecar en lo mismo, es porque no ha habido un arrepentimiento. Y nos puede pasar. Eso, estoy hablando algo diferente a lo que es la salvación, ¿no? Uno tiene que pensar en eso, en cuando alguien no es creyente y cuando alguien es creyente. Cuando alguien no es creyente, si su arrepentimiento es falso, bueno, está en grave problema, pues está en condenación todavía. Quizá empezó a ir a una iglesia, quizá empezó a hacer cosas, y de golpe se encontró haciendo cosas de creyente, hablando como creyente, actuando como creyente, y decir, bueno, es un creyente. Pero ¿hubo arrepentimiento honesto delante de Dios? ¿Se ha vuelto a Dios esa persona? Como decíamos mientras cantábamos, ¿es Cristo su tesoro escondido, su perla de gran precio? ¿Es Cristo su todo en la vida? ¿O ha añadido una actividad? Bueno, ese sería un problema muy grave, pero para el creyente verdadero, que Cristo sí es el todo de su vida, también se puede encontrar frustrándose frente a la lucha con el pecado y darse cuenta de que muchas veces no nos arrepentimos honestamente, porque no hay frutos dignos del arrepentimiento, no hay frutos de cambio, ¿no? en la vida. Y en el momento quizá
El arrepentimiento se puede mostrar con aflicción, se puede mostrar con llorar, quizá oramos al Señor, pero luego nos damos cuenta de que no ha sido genuino, que son cosas externas, ¿no? El llorar, el compungirse, pero el problema, vuelvo a lo del principio, está en el corazón. Es un tema del corazón y por eso es algo importante a lo que hay que prestar atención, porque si no hay arrepentimiento, mi hermano, no va a haber cambios reales. Si no hay un verdadero arrepentimiento de volverme a Dios, no va a haber cambios reales. Vamos a seguir confiando en nuestro desempeño, vamos a seguir añadiendo obras para compensar, para tratar de tapar lo que, me las mandé. Entonces empiezo a hacer bien las cosas, pero nunca me fui a la cruz, nunca volví a Dios. Juan predicaba acá este mensaje, lo vimos el domingo pasado, a modo de recuento, ¿no? En un momento histórico determinado, un momento difícil, donde la corrupción incluso había llegado hasta los ámbitos religiosos. Algo que no mencioné el domingo pasado es que menciona a dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Es muy interesante, lo mencionamos en el repaso en la semana, que no era permitido, por la ley judía no era permitido tener dos sumos sacerdotes. Y sin embargo Lucas pone acá dos sumos sacerdotes para mostrar justamente que la situación era bastante complicada, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito religioso también. Y Anás y Caifás muestran eso, que las cosas no estaban bien, pero Juan, lejos de acomodar el mensaje a su contexto, él viene y prepara el camino del Señor, predica este mensaje, advierte de falsas esperanzas a la gente, advierte del refugio en la religión. Mucha gente se refugiaba en la religión para quedarse tranquilo, pero Juan les mueve la estantería, ¿no? Y les dice, no, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Y predica con un tono de urgencia, ¿no? Como se fijan ahí. Un mensaje que demanda frutos, que demanda evidencias. Y acá, como siempre decimos, ¿no? Hay que aclarar que nadie se salva por las obras, por sus obras. Eso lo tenemos muy en claro. Nadie puede presentar ante Dios algún mérito de su vida para decir, mirá, Señor, yo soy súper espiritual y por eso me tenés que dejar entrar al cielo. No, nada de eso. Nadie se puede salvar de esa forma, nadie puede presentar como un pedigrí de justicia, ¿no? Como un listado de justicia delante de Dios para ser aceptado por Dios. Porque entendemos que eso lo ha cumplido, como cantábamos, lo ha cumplido el maravilloso amor de Dios que Cristo el Salvador derramó en mí. Él es la causa de nuestra justificación delante de Dios. Él es la justicia perfecta. Ahora, ¿cómo se ve en el creyente esa justicia? Esa es la pregunta crucial que está planteando acá el arrepentimiento. ¿Cómo se ve? Alguien con sus labios puede decir, no, yo amo al Señor, yo he sido justificado por el Señor, lo puede cantar todos los domingos, pero pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la justificación en un cristiano? ¿Cómo se ve? Ese es el punto, es un punto de conflicto que Juan está advirtiendo a sus oyentes y obviamente por implicación a nosotros, porque el mensaje de arrepentimiento, y esta es la idea de nuestro pasaje, el mensaje de arrepentimiento nos hace responsables y no víctimas. El mensaje de arrepentimiento nos hace responsables y no víctimas. No somos víctimas delante de Dios. Por eso en esta segunda parte vamos a ver cómo Juan testifica de Jesús, está dispuesto a dar su vida por el Señor a través, en primer lugar, de un mensaje que apunta a Cristo. El mensaje de arrepentimiento siempre apunta a Cristo. En segundo lugar, el mensaje de arrepentimiento separa en juicio, separa al creyente del no creyente. El verdadero arrepentimiento separa. El aventador está en su mano. Versículo 17.
Pero en tercer lugar, el mensaje de arrepentimiento es un mensaje que no todos escuchan. No todos escuchan este mensaje. Por eso separa también, ¿no? Por eso, en primer lugar, veamos cómo este mensaje de Juan apunta primeramente a Cristo. Porque la gente, lo leímos ya, versículos 10 al 14, la gente escuchaba a Juan y aquellos que eran confrontados con su pecado y llamados al arrepentimiento empezaron a preguntar, bueno, ¿qué haremos? ¿Y qué haremos? ¿Y qué haremos? Porque es una pregunta que usa Lucas para mostrar realmente que la gente estaba confrontada y que se daba cuenta que tenía que cambiar. Y entonces preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Juan les responde. Pero ahora aparece, en versículo 15, parece verse como una expectativa mesiánica. Como que había muchos. Y lamentablemente es una expectativa como mal dirigida. Porque empiezan a ver a Juan, empiezan a ver su mensaje. Y se preguntan, ¿y no será el Cristo? Era algo común. En la época, Lucas incluso, fíjense, en Hechos. Salud. En Hechos, en capítulo 5, menciona el mismo autor, ¿no? Lucas hace una referencia muy interesante porque es de esta época, de cómo existía esta expectativa mal dirigida. Mal dirigida, porque dice, capítulo 5, en versículo 36, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo. Hace referencia al censo que José y María fueron a Belén. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Había entre los judíos esta expectativa y claro, se levantaba alguno como mostrando un aire de revolucionario con un mensaje impactante como era el de Juan el Bautista en el desierto, llamando al arrepentimiento y se preguntaba a la gente, ¿no será el Mesías? ¿No será el Cristo? Incluso hay un detalle ahí que dice que decían en sus corazones. Posiblemente, algunos comentaristas coinciden en que posiblemente Lucas había tomado esta referencia de alguien que entrevistó, que estuvo ahí en ese momento. Porque decirlo en el corazón era como algo muy personal, ¿no? Y entonces, esta gente decía en sus corazones, ¿no será este el Mesías? Tiene pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta de... Pero Juan, me encanta porque le aclara a la gente, versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tremendo. Lo primero que hace Juan acá es marcar contraste. Yo hago esto, pero viene otro que va a hacer otra cosa, diferente, muy diferente. Contraste. Yo los bautizo con agua nomás. Esa es la idea. Yo los bautizo con agua. Es decir, esto que estoy haciendo con ustedes es simplemente un ritual que no tiene poder en sí mismo. El bautismo en aguas no tiene poder en sí mismo. No. Y eso es lo que hago yo, dice Juan. Pero no por ello va a cambiar su mensaje. El mensaje, el llamado al arrepentimiento, no lo cambia. Juan no deja de confrontar la apostasía de su época y las falsas esperanzas del pueblo, a pesar de que les dice, yo los bautizo con agua nomás, pero lo que es importante acá es el mensaje, el llamado al arrepentimiento, no el bautismo con agua. De hecho les dice, ¿no? Salían la gente a bautizarse y les dice, ¿quién les enseñó?
a huir de la ira venidera. Esto es agua nomás. Pero les aclara que su tarea es como preparatoria, porque dice, pero viene uno más poderoso que yo. Por eso decimos que el mensaje del arrepentimiento apunta a Cristo. Viene uno más poderoso que yo. Eso es un buen principio, ¿no? De los que nos toca predicar, pero también si usted le predica el Evangelio a alguien, apúntelo a Cristo. Llévelo a Cristo. Ese es el llamado al arrepentimiento, es llamarlo a que se vuelva a Cristo, a que se vuelva a Dios, y que el único camino que el pecador puede llegar a Dios es por medio de Cristo, no por otro medio. Y de esa manera lo hacemos con fidelidad, por amor al Señor, porque no confiamos en nuestras palabras, como hacía Juan, ¿no? Juan no confiaba en lo que él hacía, porque tenían claro de que venía alguien más poderoso que él, que iba a hacer algo que totalmente opuesto o contrastante con lo que es el bautismo en agua. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, por eso es más poderoso. Juan solo es un mensajero, pero acá viene el juez de todos. Eso está diciendo Juan. En la semana con un hermano reflexionábamos que Juan es como el embajador que sigue las instrucciones del reino. Es el mensajero solamente. Pero viene el rey en persona. Y Juan acá no se atribuye nada. La gente estaba expectante en sus corazones diciendo, ¿no será este el Mesías? Y Juan les aclara y dice, no, yo soy solamente un mensajero. Viene uno más poderoso. Apunta a Cristo. De hecho, fíjense, ahí la segunda parte del versículo 16, Juan se describe como un esclavo, y más bajo que un esclavo, porque dice, no soy digno de hacer lo que hace el esclavo más bajo, de condición más baja, que es desatar la correa del calzado. La correa del calzado era tarea del esclavo de menor rango, sería. Bueno, él dice, ni siquiera soy digno de eso. No existo. Sáquense de la mente de que puedo ser el Mesías, no, nada de eso. Porque la superioridad la tiene el Mesías acá. Y es descrita acá en acciones concretas. Juan bautizaba simbólicamente con agua, llamando al pueblo al arrepentimiento, llamando realmente a la gente a que vuelva a Dios de manera genuina. Pero el Mesías, que es más poderoso que yo, va a ser el encargado de transformar los corazones. Él va a hacer el verdadero cambio. Él va a cambiar realmente la condición del pecador. Por eso Juan apunta a Cristo y así hace el Espíritu Santo. Exaltar a Cristo siempre. Eso hace Juan. Eso deberíamos hacer. Eso debería ser una iglesia que quiere ser fiel y quiere seguir en la verdad. Siempre tiene que apuntar a Cristo. Siempre tiene que mostrar a Cristo. Nunca se debe enfocar en uno, ni en alguna personalidad. No, nada de eso. No, porque tenemos un ministerio que hemos cambiado Junín de los Andes, hemos cambiado San Marcos. No. El único que cambia las cosas es Jesucristo. Porque Él es el más poderoso. Él es el que bautiza, dice, con Espíritu Santo y fuego. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Pues una frase extraña, ¿no? Bueno, está disipando lo que va a decir en versículo 17, ¿no? Porque en versículo 17 habla de que Él va a encargarse de hacer ciertas cosas. Pero puntualmente está diciendo que solamente Dios, por medio de Cristo, es el que da el Espíritu Santo a quienes se arrepienten. Dios es el que da el Espíritu Santo. Nadie puede llamar. ¿Viste cómo hay algunas canciones que dicen, ven Espíritu Santo? Como si uno lo pudiera llamar. No, eso no está bien. Dios da el Espíritu Santo a quien Él quiere, a los que se arrepienten, y por otro lado da juicio
a quienes rechazan a Cristo, ¿no? Por eso habla de Espíritu Santo y fuego. La imagen del fuego generalmente en la Biblia se usa para juicio. Pero también es interesante, algunos comentaristas hablan de cómo Dios también purifica a su pueblo. Dios a través del Espíritu Santo también santifica y purifica a su pueblo. Y el fuego también en algunos lugares es como un símbolo de la purificación. Interesante. Dios hace eso. En definitiva, Él es más poderoso que yo porque Dios, por medio de Cristo, es el que realmente va a hacer los verdaderos cambios. Los cambios finales los hace el Señor. Aquel que se vuelve a Dios, que exalta a Cristo y que termina en gozo. Eso es realmente lo que va a pasar. Es tremendo. Juan les está diciendo que de alguna manera los ejercicios espirituales o las ceremonias espirituales no son suficientes. No son malas, pero no son suficientes para esto, para este verdadero cambio. Uno normalmente piensa, bueno, ¿cómo voy a crecer, cómo cambiar en el Señor? Bueno, voy a empezar a leer más la Biblia, voy a empezar a orar más, voy a ser más concreto en ir a la iglesia y tratar de no faltar, porque entiendo que... Y son cosas buenas, son cosas que el Señor nos manda en su palabra. Pero el verdadero cambio empieza, o sea, uno tiene que arrancar por lo esencial, que es el verdadero arrepentimiento. Porque si no, uno va a añadir obras a su vida y va a ser un religioso más. Y de golpe se va a encontrar en la gloria, en la puerta de la gloria, sin nada. Como ¿leyeron El progreso del peregrino? Léanlo, es muy bueno. A Cristiano es un personaje, el personaje casi principal. Se le da un manuscrito, ¿no? Que tiene que llevar hasta las puertas y tiene que entrar con eso. Eso es una imagen de esa manera que el cristiano sin verdadero arrepentimiento, sin haberse vuelto a Dios de corazón, no tiene nada, va a añadir obras a su vida, pero no tiene nada, y eso a la corta o a la larga se va a ver, eso salta, es notable eso, es notable. No son suficientes los ejercicios espirituales si no parten de un verdadero arrepentimiento. En este mensaje Juan quiere que la gente mire a Cristo, que mire a Cristo, porque Cristo es el que tiene el poder para transformar realmente la vida. Juan no tiene poder para hacerlo. Él le dice, no me miren a mí, viene uno más poderoso, viene uno más poderoso. Uno que tiene este mensaje por el cual va a separar, dice. Fíjese, ese es nuestro segundo encabezado, el mensaje por medio del cual Dios separa, en versículo 17. Es una ilustración que usa acá interesante de la agricultura de la época, ¿no? Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, el aventador, o como dice la Biblia de las Américas, el bieldo. Usted sabe lo que es, ¿no? Todos saben. No, nadie sabe. Yo lo tuve que buscar también. El aventador es ese tenedor grande, ¿vio? Que hoy es una reliquia. Yo lo busqué, me puse en Mercado Libre para buscarlo, para ver si se compraba. No, ni te lo venden. Ya, es realmente una reliquia, el aventador. Es ese tenedor grandote que se utilizaba para pinchar la cosecha, tirarla al aire y que el viento se llevara la paja o las impurezas, que volaran con el viento y que cayera el grano, que es más pesado, cayera al suelo, y eso se juntaba, lo que dice ahí, ¿no? Se junta el trigo en el granero. La paja no es el verdadero grano y por eso se quema. Esa es la imagen. Hoy hay, gracias a John Deere y New Holland, son marcas de las máquinas cosechadoras, ¿no? Gracias a ellos ya esto no deberíamos usar otra imagen, ¿no?
ellos usaban esto en esa época. Y la imagen muestra que ¿quién es más poderoso que Juan? Quien no va a bautizar con agua, sino que va a producir vida en los muertos a través de su Espíritu Santo, pero también quien va a purificar un pueblo para sí. Este mismo es quien se va a encargar de separar por medio del verdadero arrepentimiento a quienes son suyos. Eso está diciendo esta imagen del aventador. Él se va a encargar. Su aventador está en su mano. Él se va a encargar de separar. Esto es tremendo porque, bueno, a lo largo de los siglos, ¿no? En las iglesias visibles, han estado compuestas siempre, ¿no? De creyentes y de no creyentes. Las iglesias locales visibles siempre han estado compuestas de creyentes y otros que aparentan fe, pero que no son creyentes, que no se han arrepentido realmente. Se han acercado quizá por alguna necesidad o cuando buscan solucionar algo de su vida y luego que lo solucionan dejan a Dios. Sí, eso siempre ha pasado y siempre va a pasar. De hecho, más adelante lo vamos a ver en Lucas capítulo 8. Jesús habla de una parábola muy conocida, ¿no? La del sembrador. ¿Recuerdan esa parábola? Hay diferentes terrenos y es notable que la palabra, que es la semilla, es aceptada por todos los terrenos, pero no todos dan fruto. De vuelta esta imagen del fruto. Notable eso. Uno lo puede ver en el ministerio de Jesús, después lo puede ver en el ministerio de los apóstoles, incluso en las mismas cartas del Nuevo Testamento. Esto va a continuar así, esto de que va a haber personas que son creyentes y que no son creyentes dentro de las iglesias locales. Eso va a ser así. Y, mi hermano, esto no es para que se frustre, ¿sí? Puede sonar frustrante, uno dice, bueno, pero ¿para qué todo el esfuerzo? No, por amor al Señor, el Evangelio y el mensaje del verdadero arrepentimiento, uno confía que va a ser lo que va a separar a las personas, finalmente. Finalmente, uno trata de reducir como los riesgos, ¿no? Al predicar ese mensaje, pero es así. ¿Por qué? Volvemos al punto del principio, porque es un tema del corazón. El verdadero arrepentimiento es un tema del corazón. Muchas veces no se ve. O sea, se ve después, ¿no? Con los frutos. O si hay ausencia de frutos, después posiblemente no haya un verdadero arrepentimiento. De una manera u otra, en estos días y cuando Cristo vuelva, este mensaje va a dejar en evidencia al verdadero creyente del no, el que no es creyente. Pero eso no debería condicionar o no debería que nosotros perdamos la confianza en el poder de Dios. O sea, no debería condicionar nuestro mensaje. Pues muchas veces por querer forzar arrepentimiento en la gente, empezamos a cambiar el mensaje. Y empezamos a hacerlo más tolerable para tener más creyentes, entre comillas, en las iglesias. Pero el verdadero arrepentimiento acá, el Señor Jesús está diciendo, yo los voy a separar. El aventador del Señor está en su mano. Porque Él sabe quiénes son los suyos. Por eso, mi hermano, descanse en el Señor. Si usted es creyente, Dios lo va a sostener. Si usted es creyente, Dios no lo va a soltar de su mano. Usted tiene, como dice 1 Juan, capítulo 2, tiene un abogado delante de Dios, a Jesucristo, el justo. Entonces, si usted ha pecado y es un hijo de Dios, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios, porque aquel que confiesa, ¿no? Lo dice 1 Juan, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hay que arrepentirse continuamente, porque todos los días pecamos, eso es la realidad. Espero que no conscientemente, involuntariamente muchas veces. Pero vuélvase al Señor. Pero si usted no es creyente, ese es otro tema.
Pues si usted no es creyente y se está refugiando en su moralidad, en su espiritualidad y piensa que es más espiritual que todo el mundo, bueno, esto debería ser una advertencia. Debería ser un llamado de atención. Debería decirle, mi amigo, deje de jugar al cristianismo. Deje de jugar al cristianismo. Pues está en una situación, arrepiéntase delante del Señor, vuélvase al Señor, abandone sus seguridades, sus falsas esperanzas. Pues posiblemente usted no se da cuenta que su vida no condice, no da frutos de arrepentimiento. Y vuelvo a decir, no somos salvos por obras, pero quien es salvado da obras dignas del arrepentimiento, naturalmente. Dios ha cambiado el corazón. Por eso el mensaje de arrepentimiento separa a las personas. Si usted está acá sentado y se ha arrepentido honestamente, genuinamente delante de Dios, tenga por seguro que en la gloria va a estar con Cristo. Vamos a estar con Cristo. Eso es seguro. Eso es seguro. No por usted, no por mí. Eso es seguro por lo que Cristo ha hecho. Pero si está acá y no se ha arrepentido genuinamente, todavía está condenado y al final el Señor va a separar. Es así. Por eso pregúntese, ¿ha sido real mi arrepentimiento delante de Dios? ¿Usted está seguro que es creyente? ¿Está seguro que es creyente? ¿En qué se basa su seguridad? ¿En qué se fundamenta la seguridad de su salvación? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos de esa vida transformada? ¿Cómo se ve su salvación? Este mensaje que siempre apunta a Cristo y que separa, como dijimos, a los creyentes de los que no son creyentes, los separa porque Cristo los conoce, ¿no? Cristo nos conoce. El Señor sabe quién es. No podemos andar engañando o presentando argumentos entre nosotros. El Señor nos conoce. El Señor conoce a los suyos. Porque a la vista de las personas uno puede ponerse, ¿no?, diferentes disfraces durante la semana. Uno, no sé, depende dónde haya trabajado uno, se viste de algo, de una cosa u otra y vive la vida así. Incluso cuando nos vemos en la iglesia, siempre lo decimos, no es fácil ser creyente en la iglesia. Es muy fácil. Incluso hasta en los encuentros informales, ¿no? Hay veces que vamos a visitar a alguien y quieras o no, muchas veces hay cosas que no se ven y que no salen a la luz porque no conocemos el corazón, no podemos verlo. Dios sí puede. Dios nos conoce. Y eso es un alivio. Eso es un alivio, es una seguridad para los cristianos, porque sabemos que nuestro Padre amoroso nos cuida. Eso es uno se siente seguro, relajado de que Dios es el que nos va a exhortar, a confrontar con su palabra, nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a llevar a volver a confiar en Él. Es un alivio porque estamos seguros en Cristo. Estamos en Cristo, entonces estamos seguros los creyentes. Pero de vuelta, es una alarma y debería infundir terror. Debería infundir terror en aquel que le sigue rechazando y se sigue engañando, que pretende que Dios sea un terapeuta, que le entienda, que sea un Dios que le apapache, que le tolere su forma de vivir autónoma a Él. Pero Dios si ha dado la vida de su Hijo por los creyentes, ¿qué derecho tenemos de vivir la vida de manera autónoma, ¿no? Por eso es una advertencia. Hasta que Él regrese, todavía, mi hermano, mi amigo, hay gracia. Todavía estamos en este tiempo donde todavía aquel que no se ha arrepentido, Dios está extendiendo gracia. No rechace la gracia de Dios. Dios está teniendo misericordia sobre todos aquellos que se humillan realmente, que se arrepienten, que creen en el Mesías.
Lamentablemente, en tercer lugar, este es un mensaje que no todos escuchan. No todos lo escuchan. Y de hecho, ahí en versículos 18 al 20, bueno, tenemos el ejemplo de Herodes. Herodes es ejemplo de esta paja inútil, ¿no? Que se ha tirado al cielo y ha salido volando, que se echa en el fuego. Acá cosas interesantes, ¿no? Que uno ve en Juan el Bautista es que él no hace distinción en sus oyentes. Es decir, él predicaba lo mismo, sin importar quién tuviera enfrente. El mensaje era el mismo, porque el corazón es el mismo. Uno no tiene que condicionar el mensaje en función del oyente. Tiene que ser fiel al mensaje. Y Juan hacía eso. Juan le predicaba nada más ni nada menos que a Herodes. Herodes Antipas es este Herodes. El problema del corazón del hombre es el mismo, y por eso el mensaje no debería cambiar. La condición delante de Dios es la misma en todos. Por más que una persona tenga un título, o sea quien sea que tengo adelante, no puedo modificar el mensaje, o por lo menos los elementos esenciales del Evangelio, no lo puedo cambiar. No puedo dejar de llamar al arrepentimiento. Y eso es lo que hacía Juan con este político, uno de los más encumbrados políticos de esta época. Fíjese, Juan le predica, lo confronta, dice, con muchos males, lo confronta con sus pecados, lo confronta con el tema de Herodías, que era su cuñada, era esposa de su medio hermano, porque ni siquiera eran con su medio hermano Herodes Felipe, el que estaba en Iturea. La mujer Herodías, lo puede buscar usted, le pidió el divorcio a Felipe para casarse con este Herodes. Resulta que Herodías era sobrina de los dos. Una cosa tremenda, la historia de los Herodes, de la familia de los Herodes. Hay mucha tela para cortar, diríamos. Tremendo. Y Juan lo confronta con esto. Le dice, no es correcto. Fue un escándalo social esto. Sí, Josefo relata sobre esto, y este tema de Herodes fue un escándalo social que nadie lo toleraba. Y Juan no fue menos, y fue y lo confrontó con esto también. Y además añadió que encarceló a Juan, claro, por esto, ¿no? Por predicar este mensaje que no todos escuchan. Y esto da evidencia de que claramente Herodes no se arrepintió. Más adelante, en capítulo 9, Lucas habla de la muerte de Juan el Bautista. Pero es interesante porque parece como que se jacta Herodes. Ahí muestra que no hubo arrepentimiento verdadero, a pesar de escuchar a Juan. En otro evangelio leemos que como que le agradaba a Herodes escucharlo. Pero le agradaba esa palabra que usa ahí, es como que se entretenía. Pero no era que le agradaba de corazón escuchar el mensaje. Pero se entretenía con Juan. Y dice, capítulo 9, versículo 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. El susto que se había pegado. ¿Por qué? Bueno, otros decían que Elías ha aparecido, y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Pero es como que se jacta, a Juan yo le hice decapitar. Su maldad llegó hasta ese punto. Su falta de arrepentimiento llegó a eso. Bueno, es un mensaje que no todos van a escuchar. Hacer ver estas responsabilidades a otros, como hizo Juan, mantenerse fiel a lo que Dios dice en su palabra. Bueno, mi hermano, puede llevarnos a sufrir. Puede llevarnos a sufrir. Predicar el Evangelio fielmente y confrontar al pecador con su pecado y llamarlo al arrepentimiento
muchas veces nos va a hacer sufrir, por no decir siempre, porque no es un mensaje tolerable para el corazón caído. Por eso muchos cambian su mensaje, ¿no? Muchos lo hacen. Y como dijimos antes, de manera general se ha instalado este concepto de que las personas son víctimas de todo, incluso de su condición de pecado. Piensan que son víctimas del pecado y no son víctimas del pecado. Acá Juan le dice a Herodes, no, vos sos responsable de tu pecado. Delante de Dios somos responsables del pecado. No somos víctimas de algo que nos vino de afuera, como que el pecado son diablitos tirándonos dardos. No, el pecado que mora en nosotros es responsabilidad nuestra. Y de esa manera, muchas veces la compasión nuestra se transforma en una tolerancia indefinida al pecado, en donde empezamos a negociar el mismo mensaje. Y no, mi hermano, no podemos negociarlo. ¿Por qué? Porque nadie se quiere hacer responsable, porque la posición de víctima en este mundo es mucho más cómoda. La posición de víctima es cómoda y por eso nadie se hace responsable de lo que hacen, de sus pecados. No se hacen responsables de que tienen que arrepentirse y volverse a Dios. Esa es la responsabilidad tanto del pecador, porque está condenado, y la ira de Dios permanece sobre él, pero también sobre el creyente. El creyente es responsable de sus acciones, de sus pecados. No puede hacer responsable a otro. No puede desligarse de sus responsabilidades. Somos responsables. Por eso este mensaje es un mensaje que no todos van a escuchar, porque no todos se quieren hacer responsables de sus pecados nacidos de su corazón. Siempre es más fácil echarle la culpa a otro, o lo que es peor, echarle la culpa a Dios. Juan dio su vida por este mensaje. Eso es notable. Jesús va a ir a la cruz por este mensaje. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron martirizados, fueron atormentados de diferentes maneras por este mensaje. Muchos de nuestros hermanos durante siglos pasaron por las mismas cosas, por los mismos sufrimientos, por este mensaje, por ser fiel a este mensaje de arrepentimiento del cual Juan llamaba al pueblo. Ahora, ¿qué derecho tenemos nosotros, no?, de querer cambiar este mensaje? Ningún derecho. Ningún derecho. Lucas subraya acá la osadía que tenía Juan al predicar. Cómo la decadencia de la sociedad a la que llamó a rendir cuentas delante de Dios estaba perdida. Y notablemente eso es lo que nos va a pasar. Vivimos lo mismo en un mundo caído, en una sociedad en decadencia, en personas irresponsables, muchas veces en cristianos irresponsables. Hay un cristianismo irresponsable que no se quiere hacer cargo y le echamos la culpa a los demás. No, porque la iglesia esto, porque el pastor lo otro, porque los hermanos esto, porque siempre para afuera, ¿no? Pero nunca mirarse para adentro y decir, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy? ¿Cómo se ve mi arrepentimiento delante de Dios? Siempre los demás son el problema. Más allá de lo que pueda pasar alrededor, el mensaje no cambia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar lo dijimos, porque el mensaje apunta a Cristo. Él tiene la preeminencia sobre todo, Él tiene que ser exaltado, el mensaje apunta a Cristo. En esta época de likes, épocas de likes, ¿sabe lo que es, no? Bueno, si no sabe, son las redes sociales, todos buscan los likes y el mensaje apunta a uno, ¿no? Los likes, alguien se pone contento. Es increíble cómo funciona eso, ¿no? Los que saben de
de tecnología, un like funciona de manera orgánica interesante, como que alimenta nuestro ego, pero el mensaje de arrepentimiento apunta a Cristo, no a nosotros. En una época de mostrarse en estados de apariencia de piedad, cuando la vida no condice con el mensaje, es una fe utilitaria, pragmática, en donde, como dijimos, me veo víctima de todo. El mensaje no apunta a uno, el mensaje del Evangelio, el mensaje del verdadero arrepentimiento no apunta a uno, apunta a Cristo. Está Cristo siendo honrado en mi vida, porque eso es lo que deberíamos querer los creyentes, exaltar a Cristo en todo lo que hacemos, honrarle en todo lo que hacemos. No solamente en una doctrina correcta, que está perfecto. Tener la doctrina correcta nos ordena, sabemos lo que creemos. Y no solamente en acciones correctas, sino en corazones arrepentidos que están centrados no tanto ya en nosotros, sino en Cristo. Que Cristo sea exaltado y que Cristo sea honrado realmente con mi vida. Por eso este mensaje también dijimos, es el mensaje que separa. Es de aliento y gozo saber que estamos, ¿no?, guardados por el Señor. La esperanza anclada en Él. Con esta seguridad, pase lo que pase, estoy seguro en Cristo. Estoy seguro en Cristo. Cristo no me suelta. Cristo no me suelta porque yo soy de Él. Cristo no me va a soltar. Pero también es un mensaje de advertencia, de un llamado urgente, que si usted sigue endurecido contra Dios, rechazándole, confiando en usted mismo, bueno, no tiene esperanza. No tiene esperanza, porque si el mensaje está centrado en usted solo, su vida no tiene esperanza. Está condenado por aquel que tiene todo el derecho de condenar. No es que qué malo que es Dios por condenar, ¿no?, al pecador. No, Él tiene todo el derecho, porque como dice ahí, su aventador está en su mano. Él tiene todo el derecho de condenarnos a todos. Y por eso ha tenido misericordia. Ese es el significado de la misericordia. Por eso, mi amigo, si Dios le habla al corazón y le dice arrepiéntase, hágalo. Deje de rechazarlo. Deje de vivir su vida como ajena a Dios. Deje de confiar en... Yo vengo los domingos. Yo oro en mi casa. Yo leo la Biblia en mi casa. No, yo en mi corazón creo que... En serio, delante de Dios, preséntese. Y si el Señor lo llama a arrepentirse, hágalo. Y si lo llama a vivir correctamente, coherentemente, con esta fe que usted proclama, viva para la gloria de Dios. Finalmente, mi querido hermano, no piense que va a ser admirado por este mensaje. No busque la admiración de la gente. No lo van a admirar. Muchos se le van a poner en contra. Ahora, si toda la gente lo admira, si su familia, amigos, vecinos, conocidos dicen, qué linda persona. Bueno, piense o trate de observar, porque quizá está negociando su reputación con exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo. Porque esos familiares, esos amigos, esos vecinos, conocidos, si rechazan a Cristo, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a negociar el mensaje? ¿Va a seguir la corriente de este mundo? ¿Va a mercadear su fe para no ofender? No, yo no quiero ofender a nadie. No, el mensaje del Evangelio lamentablemente es muy ofensivo para el corazón que quiere seguir centrado en sí mismo. Es ofensivo, el Evangelio es ofensivo. Y en algún momento va a ofender. Porque muchas veces nos queremos mostrar más amorosos y más sabios que Dios. Y eso no funciona. No somos ni más amorosos ni más sabios que Dios. De ninguna manera. Por eso, mi hermano, que el Señor nos ayude realmente. Nos dé su gracia para ser fieles hasta el final. Porque
Una cosa es la foto de hoy, ¿no? Hoy nos podemos sacar una foto todos juntos y qué lindo. El domingo que viene vamos a tener el aniversario. Y hermosos, pero que el Señor nos dé su gracia para que seamos fieles a este mensaje hasta el final. Así como lo fue Juan. Juan en ningún momento se echó para atrás, hasta que de golpe se encontró sin cabeza. Juan fue fiel hasta el final. El Señor fue fiel hasta el final. Sus apóstoles fueron fieles hasta el final. Muchos hermanos nuestros fueron fieles hasta el final. No negociaron el mensaje. Y no solo eso, sino que se aferraron no solamente a Dios, sino a su pueblo, para decir, vamos adelante, como iglesia llevamos este mismo mensaje que Juan predicaba. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque providencialmente este mensaje nos llegó a nosotros. Señor, no merecíamos ser rescatados por ti, y tú así lo quisiste. Cuánta misericordia has tenido por estos pecadores, y hoy, Padre, te rogamos, nos des tu gracia para dar frutos que te honren. Aquellos que somos creyentes queremos ser fiel a ti, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y tú nos conoces, Señor, tú sabes en las cosas que cada uno de nosotros luchamos y necesitamos seguir cambiando, pero entendiendo, Señor, que el cambio va a venir conforme realmente nos volvamos a ti, Señor. Y por favor te pedimos, nos ayudes cada día. Cuando el pecado nubla nuestro pensamiento, Señor, por favor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos purifique. Pero, Padre, también pedimos misericordia sobre aquellos que no te conocen, que quizás están engañados o confiando en algún ritual que hayan hecho en el pasado o algo en lo que establezcan una falsa esperanza, Señor. Ábreles sus ojos, muéstrales a Cristo y dales esa vida que hoy no tienen, para que te amen, para que te busquen, para que vivan para tu gloria, Señor. Tu iglesia, Señor, ayúdanos, por favor, en este lugar, acá en Junín, en San Martín, a mantenernos fieles hasta el final. Porque si dependiera de nosotros, realmente no sé a dónde llegaríamos. Por eso dependemos de ti, y tú tienes la preeminencia sobre todo. Gracias por recordarnos que este mensaje apunta a ti, Señor. Que este mensaje por muchos no va a ser escuchado, pero que este mensaje también separa a los verdaderos creyentes de los que no lo son. Y tú los conoces, Señor. Tú conoces a tu pueblo. Y pedimos, por favor, nos capacites también, Señor, para seguir predicando fielmente tu palabra, en donde tú nos quieras llevar, Señor. Gracias por esta mañana. Cuídanos, por favor, el resto de este día. Gracias por haber cuidado a mis hermanos, aquellos que han viajado de San Martín. Pedimos por los hermanos que están viajando en la ruta, que los estés cuidando, aquellos que están con dificultades de salud, Señor, que les sanes, Señor, pero en cada uno, Señor, sea cual sea la circunstancia que estemos, Padre, que nos fortalezcas para honrarte en todo lo que hagamos. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.